de Primera de Samuel. Comenzaremos estudiando capítulo 14, versículo 24 de Primera de Samuel. Leamos los versículos 24 y 25. Los israelitas desfallecían de hambre, pues Saúl había puesto al ejército bajo este juramento: maldito el que coma algo antes del anochecer, antes de que pueda vengarme de mis enemigos. Así que aquel día ninguno de los soldados había probado bocado. Al llegar a un bosque notaron que había miel en el suelo. Pelearon los israelitas contra los filisteos. Jonatán peleó contra los filisteos y ganó. Sin embargo, Jonatán no había oído a su padre poner al ejército bajo juramento. Por eso alargó la vara que llevaba en la mano, hundió la punta en un panal de miel y se la llevó a la boca. Enseguida se le iluminó el rostro. Pero Saúl cumplió con su promesa: maldito el que coma algo antes del anochecer, antes de que pueda vengarme de mis enemigos. Por tanto, el pueblo no pudo probar comida. Esto fue un mal mandato del rey Saúl. Está bueno que nosotros ayunemos, pero cuando estemos ayunando, debemos hacer acorde al nivel espiritual. Así que ir a la guerra sin haber comido es algo muy necio. Por una promesa mal hecha de Saúl, el pueblo no pudo estar comiendo todo el día. Por tanto, el pueblo estaba pasando mucha hambre. Pero Jonatán no había escuchado el mandato de Saúl. Por eso, cuando el ejército había entrado al bosque, Jonatán encontró un panal y comió de esa miel. Y se le brilló su semblante, y se le fue el cansancio, y recuperó su vitalidad. Versículo 31 y 32. Aquel día los israelitas mataron filisteos desde Micmas hasta Ayalón, y como los soldados estaban exhaustos, echaron mano del botín. Agarraron ovejas, vacas y terneros, los degollaron sobre el suelo y se comieron la carne con todo y sangre. Por la noche los soldados echaron mano del botín. Agarraron ovejas, vacas y terneros, los degollaron sobre el suelo y se comieron la carne con todo y sangre. Esto está mal delante de Dios. En Levítico capítulo 17, versículo 10, dice que no coma nada con sangre. Versículo 33. Entonces le contaron a Saúl: los soldados están pecando contra el Señor, pues están comiendo carne junto con la sangre. Son unos traidores, replicó Saúl. Hagan rodar una piedra grande y tráiganmela ahora mismo. Entonces le contaron a Saúl: los soldados están pecando contra el Señor, pues están comiendo carne junto con la sangre. Saúl dijo: hagan rodar una piedra grande y tráiganmela ahora mismo. Saúl les dijo que no comiera carne con sangre. Hoy
en estos tiempos del Nuevo Testamento tampoco se debe comer sangre. Hechos capítulo 15, versículo 29. Versículo 35. Luego Saúl construyó un altar al Señor. Este fue el primer altar que levantó. Saúl alzó un altar para Dios. Esto fue el primer altar que Saúl había levantado para Dios. Estuvo bien que Saúl hubiera levantado altar para Dios, pero el problema fue que había sido la primera vez que lo hacía. Versículo 36. Y dijo: vayamos esta noche tras los filisteos, antes de que amanezca. Quitémosle todo lo que tienen y no dejemos a nadie con vida. Haz lo que te parezca mejor, le respondieron. Primero debemos consultar a Dios, intervino el sacerdote. Saúl quiso ir de noche a perseguir a los filisteos y ganarles. Por eso preguntó a Dios. Versículo 37. Saúl entonces le preguntó a Dios: ¿debo perseguir a los filisteos? ¿Los entregarás en manos de Israel? Pero Dios no le respondió aquel día. Saúl oró a Dios, pero Dios no le respondió. Así que Saúl quiso saber por qué Dios no le respondía. ¿Dónde estaba el culpable? Versículo 41. Luego le rogó Saúl al Señor, Dios de Israel, que le diera una respuesta clara. La suerte cayó sobre Jonatán y Saúl, de modo que los demás quedaron libres. Echaron suerte entre el pueblo y Saúl y Jonatán. Echaron suerte, y la suerte cayó en Saúl y Jonatán. Había echado suerte con el pueblo. Versículo 42. Entonces dijo Saúl: echen suerte entre mi hijo Jonatán y yo. Y la suerte cayó sobre Jonatán. Otra vez echaron suerte entre Saúl y Jonatán, y cayó sobre Jonatán. Por eso el rey Saúl dijo: así que Saúl le dijo: cuéntame lo que has hecho. Es verdad que probé un poco de miel con la punta de mi vara, respondió Jonatán. ¿Y por eso tengo que morir?, dijo Jonatán. Versículo 45. Los soldados le replicaron: ¿cómo va a morir Jonatán, siendo que le ha dado gran victoria a Israel? Jamás. Tan cierto como el Señor vive, que ni un pelo de su cabeza caerá al suelo, pues con la ayuda de Dios hizo esta proeza. Así libraron a Jonatán de la muerte. La suerte cayó en Jonatán. Saúl, como había prometido, quiso matar a Jonatán. Pero todo el pueblo se levantó en defensa y pidió por Jonatán. Dios y Jonatán hicieron la misma obra. Dijeron: y dijo: Jonatán hizo una gran obra de salvación por el pueblo de Israel. Por eso Jonatán no puede morir. Por eso Saúl no mató a Jonatán. Saúl escuchó la petición del pueblo y no mató a Jonatán.
Saúl hizo bien en no matar a Jonatán. Aquí el error que cometió Saúl fue no haberle dado de comer a los soldados en la guerra. Además, Jonatán no estuvo en el lugar cuando el rey Saúl había dicho la promesa. Jonatán no había escuchado el mandato de que no comiera alimento. También Jonatán había peleado en la guerra con toda la fidelidad. Saúl hizo bien en no haber matado a Jonatán. Versículo 47. Después de consolidar su reinado sobre Israel, Saúl luchó contra todos los enemigos que lo rodeaban, incluso contra los moabitas, los amonitas, los edomitas, los reyes de Sobá y los filisteos, y a todos los vencía. Después de consolidar su reinado sobre Israel, Saúl luchó contra todos los enemigos que lo rodeaban. A los filisteos, Sobá, Edom. Saúl venció a todos los enemigos que habían venido a saquear a Israel. Saúl pudo vencer con el poder y la gracia de Dios. Versículo 49 dice, Saúl tuvo 3 hijos. Versículo 52, veamos. Durante todo el reinado de Saúl se luchó sin cuartel contra los filisteos. Por eso, siempre que Saúl veía a alguien fuerte y valiente, lo alistaba en su ejército. Siempre hubo pelea entre los israelitas y los filisteos. Por eso, siempre que Saúl veía a alguien fuerte y valiente, lo alistaba en su ejército. Saúl puso a jóvenes fuertes y valientes para la batalla. Esto estuvo bien. Saúl fue levantando el país con personas competentes. Así que nosotros también debemos formar bien a los líderes. También debemos levantar hijos de fe, para que pelee la buena batalla de la fe para el reino de Dios. Continuamos con el estudio del capítulo 15 de Primera de Samuel. Tema central: el pecado de Saúl. Puntos principales. Punto 1. Dios ordena que destruya a los amalecitas. Versículo 1 al 5. Punto 2. Evacúan a los kenitas. Versículo 6. Punto 3. Saúl perdona la vida del rey Agab y preserva los mejores animales. Versículos 7 al 9. Punto 4. La valía de poder de Saúl y el clamor de Samuel. El crecer del poder de Saúl y el clamor de Samuel. Versículo 10 al 16. Punto 5. La reprensión de Samuel y la excusa de Saúl. Versículo 17 al 21. Punto 6. El obedecer vale más que el sacrificio. Versículo 22 al 23. Punto 7.
Saúl quiere usar a Samuel. Versículo 24 al 31. Punto 8. Samuel mata al rey Agag. Versículo 32 al 33. Punto 9. Samuel no se encuentra más con Saúl. Versículo 34 al 35. Dios le ordena a Saúl que ataque a los amalecitas y los destruya. Amalec fue la tribu que había opuesto a los israelitas. Por tanto, Dios enjuicia a los amalecitas, pero el rey Saúl desobedeció. Por tanto, Dios reprendió al rey Saúl. Leamos los versículos 1 y 2. Un día Samuel le dijo a Saúl: El Señor me envió a ungirte como rey sobre su pueblo Israel. Así que pon atención al mensaje del Señor. Así dice el Señor Todopoderoso: He decidido castigar a los amalecitas por lo que le hicieron a Israel, pues no dejaron pasar cuando salía de Egipto. Samuel fue a decirle al rey Saúl el mandato de Dios. El pueblo de Israel, cuando habían salido de Egipto, los amalecitas no lo habían dejado pasar cuando salieron de allí. Los amalecitas habían opuesto a los israelitas. Por eso Dios le dijo que destruyera a todos los amalecitas. Destruye por completo todo lo que les pertenezca, no les tenga compasión. Mátalos a todos, hombres y mujeres, niños y recién nacidos, toros y ovejas, camellos y asnos. La salida del pueblo de Israel de Egipto era obra salvífica de Dios. Pero los amalecitas hubieran atacado a los israelitas. Que hubieran atacado a los israelitas era como haberle atacado a Dios. Los amalecitas habían opuesto a la obra salvífica. Deuteronomio capítulo 25, versículo 17 al 19. Habían pasado unos 400 años desde que los israelitas habían salido de Egipto, pero Dios le dijo que destruyera a los amalecitas por medio de Saúl. De esta manera, si se opone a la obra salvadora de Israel, Dios se enojará y juzgará. Hoy en día, también Dios se aireará para con los que perjudican a la Iglesia y persiguen a los fieles. Dios desarrolla la obra salvífica a través de la Iglesia. Por eso, no se debe perseguir a los fieles ni oponerse a la Iglesia. Dios usa a la Iglesia como órgano de salvación. Jesús, en Mateo capítulo 18, versículos 6 al 7, dice: Pero si alguien hace pecar a uno de estos pequeños que creen en mí, más le valdría que le colgaran al cuello una gran piedra de molino y lo hundieran en el profundo del mar. Versículos 4 y 5. Saúl reunió al ejército y le pasó revista en Telayín. Eran 200,000 soldados de infantería, más 10,000 soldados de Judá. Luego se dirigió a la ciudad de Amalec y tendió una emboscada en el barranco. Saúl reunió al ejército de todo el país.
eran 200.000 soldados de infantería, más 10.000 soldados de Judá. Se reunieron muchos soldados. Versículo 6. Los kenitas se apartaron de los amalecitas, pues Saúl les dijo: váyanse de aquí, salgan y apártense de los amalecitas. Ustedes fueron bondadosos con todos los israelitas cuando ellos salieron de Egipto, así que no quiero destruirlos a ustedes junto con ellos. Cerca de donde estaban viviendo los amalecitas estaban los kenitas. Los kenitas son la tribu que ayudó a los israelitas cuando salieron de Egipto. Los kenitas son los descendientes del suegro de Moisés. El suegro de Moisés ayudó a los israelitas cuando salieron de Egipto. Jetro había aconsejado que pusieran para juzgar jefes de 10, de 50, de 100 y de 1000 personas. Éxodo capítulo 18, versículo 17 al 23. De esta manera, Dios no se olvida de los que ayudan en la obra salvífica. Dios, sin haberlos olvidado, aún después de 400 años, les ayuda a anular el castigo. Marcos capítulo 9, versículo 41. Dios dijo que si a un profeta en el nombre de Cristo le da un vaso de agua, que no iba a olvidar darle la recompensa que le corresponde. Dios es Dios de justicia y Dios de amor. Dios siempre recordará a los que se han opuesto a la obra salvífica y los juzgarán. Al que ayuda y coopera en la obra de la salvación, Dios le llenará de galardón. Por tanto, sea como sea, debemos ayudar a la Iglesia y a los fieles. Versículos 7 al 9. Saúl atacó a los amalecitas desde Javilá hasta Sur, que está cerca de la frontera de Egipto. A Agag, rey de Amalec, lo capturó vivo, pero a todos los habitantes los mató a filo de espada. Además de perdonarle la vida al rey Agag, Saúl y su ejército preservaron las mejores ovejas y vacas, los terneros más gordos y, en fin, todo lo que era de valor. Nada de esto quisieron destruir, solo destruyeron lo que era inútil y lo que no servía. Dios le dijo a Saúl que cuando atacara a los amalecitas, los destruyera completamente. Pero Saúl dejó con vida al rey Agag, y también mató a las ovejas y vacas, y tampoco mató a las ovejas y vacas, sino dejó a los mejores. Esto fue para que el pueblo los matara y los comiera. Versículo 10 al 11. La palabra del Señor vino a Samuel. Me arrepiento de haber hecho rey a Saúl, pues se ha apartado de mí y no ha llevado a cabo mis instrucciones. Tanto se alteró Samuel que pasó la noche clamando al Señor. Aquí en el versículo 11, Dios dijo que se arrepentía de haber hecho rey a Saúl. Esto fue porque Saúl había desobedecido al mandato de Dios.
Dios no se arrepiente porque no es humano. Pero desde el punto de vista humano, se ve como que Dios lamenta y se arrepiente. Aquí en el versículo 11, el profeta Samuel clamó toda la noche a Dios. Samuel oró para que Dios perdonara el pecado del rey Saúl. Versículo 12. Por la mañana, muy temprano, se levantó y fue a encontrarse con Saúl. Pero le dijeron, Saúl se fue a Carmel, y allí se erigió un monumento. Luego dio una vuelta y continuó hacia Gilgal. Saúl se fue a Carmel y allí se erigió un monumento. Este monumento fue para celebrar su triunfo y que estaba volviendo. Esto fue para jactarse de sí mismo. Saúl pudo ganar a los amalecitas por la gracia de Dios. Pero Saúl pensó que había ganado por su fuerza. Así fue el orgullo de Saúl. Nosotros no debemos jactarnos de nosotros mismos. Todo es para la gracia de Dios. Todo es por la gracia de Dios. Versículo 13. Cuando Samuel llegó, Saúl le dijo, que el Señor te bendiga. He cumplido las instrucciones del Señor. Samuel vino a Saúl. Saúl le dijo, que el Señor te bendiga. He cumplido las instrucciones del Señor. Pero el profeta Samuel dijo, ¿y entonces qué significan esos balidos de oveja que me parecen oír? ¿Y cómo es que oigo mugidos de vacas? Dios le dijo a Saúl que matara a todos los amalecitas. Pero el rey Saúl, excusando que es para dar sacrificio a Dios, apartó los mejores animales. No debemos obedecer a medias la palabra de Dios. Versículo 17. Entonces Samuel le dijo, ¿no es cierto que, aunque te creías poca cosa, has llegado a ser jefe de las tribus de Israel? ¿No fue el Señor quien te ungió como rey de Israel? Samuel reprendió al rey Saúl. ¿No es cierto que aunque te creías poca cosa, has llegado a ser jefe de las tribus de Israel? Capítulo 9, versículo 21. Dios usa a los humildes. Proverbios capítulo 15, versículo 33. No podemos poner excusas en cuanto a la obediencia a Dios. No debemos poner condiciones y excusas. Debemos obedecer tal cual el mandato de Dios. Versículo 19. ¿Por qué entonces no obedeciste al Señor? ¿Por qué echaste mano del botín e hiciste lo que ofende al Señor? Saúl estuvo más ocupado en obtener el botín que escuchar la palabra de Dios. Versículo 20. Yo sí he obedecido al Señor, insistió Saúl. He cumplido la misión que Él me encomendó.
traje prisionero a Agag, rey de Amalek, pero destruí a los amalecitas. ¿Por qué el rey Saúl no habrá matado al rey Agag? Porque se había inclinado al afecto humano. Y también trajo a los mejores animales, porque tenía miedo del pueblo. Ver versículo 24. Además, Saúl había cedido a la opinión pública y a la psicología de la masa. También porque quería comer buenos animales. Ver versículo 19. Para nosotros es más importante el mandato de Dios y no la voz del pueblo. Saúl quiso mantener su poder real por largo tiempo, tomando el interés del pueblo y popularidad. Pero Saúl había desobedecido el mandato de Dios, por eso estaba cometiendo gran pecado. Versículos 22 al 23. Samuel respondió: ¿Qué le agrada más al Señor? ¿Que se le ofrezcan holocaustos y sacrificios, o que se obedezca lo que Él dice? El obedecer vale más que el sacrificio, y el prestar atención más que la grasa de carneros. La rebeldía es tan grave como la adivinación, y la arrogancia como el pecado de la idolatría. Y como tú has rechazado la palabra del Señor, Él te ha rechazado como rey. La obediencia vale más que el sacrificio. La obediencia es muy importante. Saúl puso la excusa de que había traído los animales para dar sacrificio a Dios. Pero a Dios no le agrada un sacrificio sin obediencia. Entregar el sacrificio es derrumbar la pared de pecado que hay entre Dios y nosotros. El sacrificio está hecho para acercar la relación entre Dios y nosotros, y este sacrificio es para alegrar a Dios. Por tanto, si nosotros no obedecemos el mandato de Dios, estamos provocando la ira de Dios. Dios se alegra más la obediencia que el sacrificio. En el Antiguo Testamento, los fieles entregaron el sacrificio por fe. En el tiempo del Antiguo Testamento estaba bien que dieran el culto con fe, pero si el pueblo no ama a Dios con todo el corazón y entrega el sacrificio sin obediencia, Dios no lo recibía. Aquí en el versículo 22 dijo: y el prestar atención más que la grasa de carneros. Esto significa que escuchar la palabra de Dios es más valioso que entregar materiales. Romanos capítulo 10, versículo 17. Hay un fundamento para la fe, y ese fundamento es la palabra de Dios. Por eso es importante escuchar la palabra de Dios. Debemos escuchar la palabra de Dios y creerlo. Después obedecer creyendo esa palabra. Esto es fe verdadera. En el versículo 23 dijo: la rebeldía es tan grave como la adivinación.
El hecho de que Saúl haya rechazado el mandato de Dios es ya haberse apartado de Dios. También es menospreciar a Dios. Y un corazón obstinado significa que se ha endurecido el corazón. Si nosotros tenemos el corazón endurecido, no podemos ser conmovidos. Entonces nos vamos a alejarnos de Dios. Así que nosotros debemos permanecer mansos y humildes, dejando la terquedad, un corazón endurecido. Tenemos que tener un corazón manso y humilde como la de Jesús. Nosotros debemos tener un corazón sencillo como la de los niños. Versículos 24 y 25. He pecado, admitió Saúl. He quebrantado el mandato del Señor y tus instrucciones. Los soldados me intimaron y les hice caso, pero te ruego que perdones mi pecado y que regreses conmigo para adorar al Señor. Aquí Saúl no se arrepintió sinceramente ante Dios, porque Saúl tuvo más miedo del pueblo que a Dios. Versículo 26. No voy a regresar contigo, le respondió Samuel. Tú has rechazado la palabra del Señor, y Él te ha rechazado como rey de Israel. Cuando el rey Saúl había rechazado la palabra de Dios, Dios también estaba rechazando a Saúl como rey. Si nosotros rechazamos la palabra de Dios, también seremos rechazados por Dios. Versículo 30. He pecado, respondió Saúl, pero te pido que por ahora me sigas reconociendo ante los ancianos de mi pueblo y ante todo Israel. Regresa conmigo para adorar al Señor tu Dios. Saúl dijo, he pecado, pero te pido que por ahora me sigas reconociendo ante los ancianos de mi pueblo y ante todo Israel. Saúl no había arrepentido todavía. Saúl se había llenado de orgullo y vanidad. Versículo 31. Samuel regresó con él y Saúl adoró al Señor. Samuel siguió a Saúl. Esto fue porque Samuel había revelado todo el problema de la verdad. Ahora Samuel había seguido a Saúl porque tuvo compasión. Samuel aborreció al pecado, pero amó al hombre. Versículo 32. Luego dijo Samuel, tráiganme a Agag, rey de Amalec. Agag se le acercó muy confiado, pues pensaba, sin duda que el trago amargo de la muerte ya pasó. Si Saúl se hubiera arrepentido después de haber escuchado la reprensión de Samuel, tendría que haber matado al rey Agag. Saúl inmediatamente debía haber matado al rey Agag y a todos los animales. Pero Saúl no se arrepintió. Por eso Samuel tuvo que matar a Agag. Versículo 33. Pero Samuel le dijo, ya que tu espada dejó a tantas mujeres sin hijos, también sin su hijo se quedará tu madre. Y allí en Gilgal, en presencia del Señor, Samuel descuartizó a Agag.
Samuel mató, descuartizando a Agag rotundamente. Esto fue que el profeta Samuel había obedecido el mandato de Dios tal como era. Samuel no se inclinó por afectos. Si Dios nos dice que mate a alguien, matar es lo primero. Si Dios dice que salve a alguien, salvarlo es lo primero. Lo correcto es obedecer a Dios sin sustracción. Además, Samuel mató al rey Agag para eliminar el pecado. Versículo 34-35. Luego regresó a Ramá, mientras que Saúl se fue a su casa en Gibeá de Saúl. Y como el Señor se había arrepentido de haber hecho a Saúl rey de Israel, nunca más volvió Samuel a ver a Saúl, sino que hizo duelo por él. Samuel regresó a Ramá, donde estaba su casa. Se fue a su casa en Gibeá. Nunca más volvió Samuel a ver a Saúl, sino que hizo duelo por él. Saúl nunca se arrepintió a pesar de haber desobedecido el mandato de Dios. Ya Samuel no tenía nada más para aconsejar a Saúl. Dios había dado la oportunidad a Saúl de arrepentirse por medio de Samuel, pero Saúl continuó sin arrepentirse. Así que Saúl perdió la oportunidad de arrepentirse. Nosotros, cuando tengamos siempre la oportunidad de arrepentirse, debemos hacerlo. Debemos buscar lo que hayamos desobedecido y arrepentirnos. Así que el reinado de Saúl no duró mucho tiempo por haber desobedecido al mandato de Dios. Concluimos con la clase número 6 de Primera de Samuel. Muchas gracias.